elegimos, venimos a la iglesia y pensamos que nuestra responsabilidad solamente es venir a la iglesia y estar sentado, escuchar y regresarnos a la casa y a dormir y así continuar nuestra vida. Y la realidad viene siendo una vida que no tiene propósito, una vida que no tiene sentido, si es así solamente. Pero qué bueno es el Señor que nos dejó su palabra que nos instruye a toda verdad, como dice, su palabra que nos exhorta, su palabra que nos enseña cómo dirigirnos a esta vida, a este mundo lleno de maldad. Por eso el Señor me dirigió a esta palabra que es en Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y ahollada por los hombres. En primer lugar, el Señor Jesucristo, versículos anteriores, capítulos anteriores, aquí en el verso 1, está hablándole a la multitud. Dice, el capítulo dice el sermón del monte. Dice que el Señor está predicando, hablando de la palabra y dando la bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los pobres del espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán al Señor. Y todo eso, y al final dice, bienaventurados cuando por mi causa son perseguidos, porque así hicieron con los profetas, así hicieron con todos los antiguos, pero grande es el galardón que el Señor tiene para cada uno de vosotros, dice, ¿no? Entonces también nosotros, pero al final, entrando el 13, dice, ustedes son la sal de la tierra. Y antes de entrar en el tema, yo creo que muchos conocemos la sal, todos conocemos la sal porque es algo que no hace falta en nuestra casa. Siempre está ahí la sal. La sal lo utilizamos porque la sal le da le da sabor, le da sabor a la comida. Una comida que no tiene sal, yo no lo como. Sea una salsita, lo que sea, nosotros los mexicanos le tenemos que poner sal para que le dé sabor. Un solo chilito, no, esos chiles simples no tiene sabor, pero le pones un puñito de sal, da un sabor que mira, con eso nomás y una tortilla, sale riquísimo, ¿sí? Gloria al Señor, ¿verdad? Y entonces la sal se utiliza como condimento y el punto es que la sal tiene que darle sabor a la comida. Pero si la sal no diese sabor a la comida, ¿para qué lo necesita la casa? No lo necesitamos, lo tenemos que botar porque ya no sirve. Y también la sal dice que sirve como conservante. O sea, cuenta la historia que unas personas que viajaban en barcos en lugares lejanos tenían que usar la sal para ponerle a la carne, porque la carne, perdón, en esos tiempos no había electricidad y la carne no se podía conservar, se dañaba rápidamente. Entonces, ¿qué ellos hacían? Pues agarraban la sal y lo bañaban de sal y esa carne podía durar bastante tiempo con esa persona. Y yo sé de eso porque en mi pueblo, yo cuando tenía de 7 a 8 años, en mi pueblo no había electricidad. No había electricidad y era un lugar oscuro y lo que la gente utilizaba eran las velas, que son como esas, pero de veras, no son de plástico. Hechos de cera, y eso compraba la gente. Había de diferentes tamaños, pequeños y todo, pero lo que me impresiona es que lo prendían y eran casas de adobes, que eran de lodo, y hacían un hoyo en la pared, en lo más alto, y ahí agarraban esa vela y lo ponían ahí, para que alumbre a la casa todo. Y cuando mataban a los bueyes, al buey, cuando mataba a los animales, al res, lo rebanaba la carne y yo miraba cómo el carnicero agarraba la carne y agarraba la sal y lo bañaba de sal. Al otro día lo ponía en el sol, se secaba y mis hermanos, esa carne duraba 5, 6, 7 meses, duraba esa carne. Y aparte de eso nos beneficiaba a nosotros porque éramos de escasos recursos, comprábamos un pedazo de carne y eso tardaba porque con un pedazo así, con tanto sal que tenía, pues con eso te comía toda la comida. Y eso duraba, eso. Y créanme que yo no sabía esto hasta que saqué el estudio y digo, wow, la sal como conservante. Y yo digo, pues, yo pensé que eso lo usaba el carnicero para que nos beneficiara a nosotros, así como dije, pero en realidad era para que tuviera largo tiempo, estuviera ahí para que no se pudriera, para que no se deteriore, para que no se dañe. Tenía que
echarle sal. Ese es uno de la importancia de la sal. Y dicen otros que la sal también es como, tiene partes medicinales también. Que si uno se corta para desinfectarlo, dice que pones agua tibia con sal y te lavas y dice que te desinfecta. Entonces, es algo tan impresionante, mi hermano, que la sal tiene bastante uso, que si ustedes escucharán la palabra salario, eso también salió de ahí. Dice que en los tiempos antiguos la sal tenía una importancia, que cuando los soldados romanos trabajaban, y dicen que le pagaban con un puño de sal, con una bolsita de sal. Eso era su paga de ellos. Por eso salió ahí el término salario. Por eso ustedes cuando reciben su cheque o cuando quieren algo, le dicen, yo quiero que me aumente el salario, o que voy a recoger mis salarios semanales o quincenales. De ahí salió el término salario, porque venía de la sal. Antes la sal tenía valor, aunque ahorita ya, por ejemplo, para la carne ya salió diferentes métodos de cómo conservarlo, de cómo mantenerlo, salió tantas cosas. Entonces la sal ya casi no lo ocupan para eso, pero en realidad sí. Por eso Jesucristo, sabiendo todo esto, llega y el punto que le dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Mira, mis hermanos, esto es algo maravilloso porque sabemos ahora que la sal tenía que dar sabor, pero si nuestro Señor Jesucristo le dice ahora a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, es porque ellos tenían que hacer su trabajo como lo hacía la sal, con las cosas que podía conservar, que podía darle sabor. Nosotros como cristianos también el Señor nos dice ahora, ustedes son la sal de la tierra. Muchos hermanos tomaron esto literalmente y por eso no vienen cuando está lloviendo, porque piensan que se van a derretir, ¿verdad? Pero un sentido espiritual muy importante que nos da la palabra del Señor es que nosotros somos la sal de la tierra. Nosotros nos convertimos a Cristo, el Señor nos salvó, como dijo el hermano que estaba cantando, de las tinieblas, Él nos sacó, donde estábamos nosotros hundidos en nuestros pecados y delitos, dice la Biblia. Él llegó y nos sacó y nos puso ahora, ahora somos hijos de luz, dice la palabra de Dios. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, como hijo de Dios ahora, no solamente es venir a la iglesia a escuchar, sino que hay que ser sal donde nosotros vayamos, en nuestro trabajo, en la escuela, los jóvenes, allá afuera donde andamos. Porque mis hermanos, ¿de qué sirve ser sal aquí en la iglesia y allá afuera no somos nada? La sal tiene que funcionar allá afuera. La sal, si está en un bote, lo tienes ahí guardado, no sirve, no te funciona. Tienes que usarlo. Entonces nosotros tenemos que manifestarnos como la sal que somos en el mundo. En la tierra que el Señor nos puso, tenemos que testificar nuestra vida. Que la gente vea y mire que nuestra vida tiene sentido. Porque ¿de qué sirve si la persona te mira y dice, y no sabe ni si eres cristiano o no? La persona tiene que mirar y ver en ti una diferencia, que tú verdaderamente eres una persona que tiene un propósito viviendo aquí en esta vida. Porque la gente de allá afuera no vive una vida sin propósito, una vida sin sentido, una vida que no tiene para ellos es una vida cualquiera, que vive, llega a la casa, se duerme, se levanta, va al trabajo y así viviendo una vida que no tiene sentido. Pero nosotros, el Señor nos dio sentido cuando nos salvó. Ahora vivimos y nuestro propósito de esta tierra es hacer su voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Dicen, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? Entonces, teniendo en cuenta la importancia de que nosotros somos sal, mis hermanos, hay que darle sabor al mundo. Hay que la persona mire y vea y quiera vivir como nosotros, porque vivimos una vida que tiene sabor y una vida de alegría, porque el cristiano no puede vivir una vida triste. Cuando digo eso, no quiero decir que no podemos que estar tristes. Ciertamente podemos llegar a estar tristes en un momento, pero conocemos que nuestra fortaleza está en Dios. Conocemos que nuestra confianza está en Dios. Y cuando nos damos cuenta que el Señor siempre está con nosotros, entonces nuestra tristeza, nuestras aflicciones, mis hermanos, créanme que eso queda en segundo lugar. Yo estaba un poco afligido, un poco triste con mi esposa uno de estos días porque el abogado había llamado y había dicho que tenía que tomar unas decisiones.
Y yo estaba leyendo esto, ya tenía esto preparado. Y ella me dice, dame una decisión, ¿qué vamos a hacer? Y yo le digo, bueno, si se puede extender, vamos a extenderlo. Probablemente no tenemos todo el dinero ahorita, pero mañana a lo mejor tenemos, pero nuestra confianza tiene que estar siempre en el Señor. Porque si somos sal, mis hermanos, el Señor ha dado sentido a nuestra vida. Y si hay oportunidad de hacer algo bueno, pues bueno, hay que hacerlo y tener nuestra confianza en el Señor, porque Él es el que se encarga de todas las cosas. Y como el Señor dijo en su palabra, que si nosotros lo buscamos primero a Él, Él se va a encargar de las demás cosas que nosotros tenemos necesidad, porque somos sus hijos. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo como sal, mis hermanos, allá en el mundo, porque si nos damos cuenta, en este mundo está lleno de maldad. Y más ahora en estos tiempos que estamos viviendo, que como estamos viendo en los estudios dominicales, donde dice que estamos viendo sobre los últimos tiempos, donde son tiempos peligrosos, donde la maldad crece rápidamente, crece la maldad. Donde sales allá afuera y miras que hay tanta maldad en este mundo y uno de los esos que vimos es que dice la palabra que cuando el Señor miró que hay tanta maldad en el mundo, le dolió su corazón y ese fue el motivo que destruyó el mundo con el diluvio. Pero Dios ha tenido misericordia de sus hijos porque sus hijos están ahí, pero nosotros somos los hijos de Dios y si estamos aquí tenemos ese propósito que el Señor nos dijo, vayan y sean sal, vayan y hablen de la palabra, porque si la sal es como conservante, nosotros tenemos que ser conservante también. Nosotros tenemos que salir y predicar la palabra. ¿Para qué? No para frenar toda esa maldad que hay en el mundo, sino para pararlo, para que no se deteriore más, para que el mundo no vaya más allá. Nosotros somos la sal que tiene que salir y anunciar la palabra del Señor. Haciendo eso, mis hermanos, créanme que la maldad tiene que parar. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que hablar la palabra del Señor. Y esa es una de las importancias, mi hermano, que usted y yo que tenemos que hacer, anunciar la palabra de Dios. Porque si no estamos haciendo nuestro trabajo, como dice la palabra, si la sal no se desvaneciera, entonces ¿con qué será salada? Si nosotros no estamos haciendo nuestros trabajos, el Señor dice, ustedes, si no están haciendo sus trabajos, son inútiles. Perdón por la palabra, pero yo creo que es una palabra que dice mucho, que alguien inútil es una persona que está ahí, pero no hace nada. Puede hacer las cosas, pero no lo hace porque no quiere. No hace eso porque no quiere hacerlo. A usted y a mí el Señor nos dio autoridad, nos dio ¿cómo dice? Un espíritu de valentía nos dio el Señor. Nos dio un espíritu de amor, como dice su palabra. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio y de poder, dice su palabra, ¿no? Si nosotros tenemos dominio del espíritu, que el Espíritu nos ha dado, tenemos que salir y anunciar la palabra del Señor para que las personas se conviertan y no vayan al infierno, porque su palabra dice que todo aquel que no ha creído ya ha sido condenado, ¿no? Pero si nosotros estamos anunciando la palabra, el Señor tiene la persona allá afuera esperando que usted llegue y anuncie con su hecho y predique la palabra del Señor para que la persona se convierta, mis hermanos. Ese es el propósito de nosotros que el Señor nos ha puesto aquí. Pero si no hacemos nuestro trabajo, como dice su palabra, ya no servimos, estamos ahí nomás. Y dice el Señor que la sal, si no sirve, ya no sirve para nada, es echada y pisoteada por los hombres. Por eso vemos muchos cristianos que viven una vida sin propósito, siendo cristianos, viniendo a la iglesia y se siente afligido, se siente triste, piensa que no tiene solución su vida y siempre está como en aflicción, siempre. El Señor nos ha dicho que nosotros vamos a pasar aflicciones, en su palabra lo dijo, pero que nosotros confiemos porque el Señor ha vencido y que el Señor mismo nos ha dado fortaleza para estar aquí. Pero si no estamos haciendo lo que el Señor ha mandado, entonces, y si venimos y nos afligimos y estamos todo el tiempo sufriendo, entonces no estamos obedeciéndole al Señor, no estamos siéndole fiel en la palabra que Él mismo nos dijo a nosotros, que Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, dice su palabra, ¿no? Y esa es la importancia, mi hermano, de la sal. Y la palabra también nos enseña en la palabra de Job que dice que no podrás comer algo desabrido sin sal, algo que no tiene sabor, si no le pones sal,
no lo puedes comer. Y también dice en Job 6:6 que podrás hallarle sabor a una clara de huevo si no le pones sal. Es obvio que no. Por eso es que la importancia de la sal de aquí la tierra, así como ese sal que usamos, que tiene tanta importancia, que tiene que darle sabor, que tiene que conservar a las carnes para que no se dañe, así nosotros como cristianos tenemos que darle sabor a nuestra vida. ¿Me pueden acompañar en el libro de Colosenses capítulo 4? ¿Lo tienen? Colosenses capítulo 4, verso 6. Dice la palabra del Señor. Yo creo que tengo otra versión aquí, pero es casi lo mismo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sí lo leyeron? ¿O vamos a leerlo otra vez? Colosenses 4, 6. Amén. Si se dan cuenta como que dice el apóstol Pablo que escribió Colosenses, le dice a la iglesia de Colosa, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Necesitamos, mi hermano, ser como sal cuando hablamos con nuestros hermanos, con la persona de afuera o no? Que a veces uno está platicando con una persona y la persona queda que quiere estar escuchando más. ¿Por qué? Porque la palabra que le estamos dando es una palabra que edifica, es una palabra que instruye su vida. Pero a veces hay personas que cuando hablan y tú dices, no, tú ni hables, no te quiero ni escuchar. ¿Por qué? Porque hablan pura palabra que está destruyendo, palabra que no trae edificación para la vida de personas. E incluso aquí mismo en la iglesia, yo creo que habemos personas que damos una palabra, que hay personas que hasta con confianza puede acercarte y decir, hermano, mira, ¿qué te parece esta cosa que si podemos hacer esto y esto y esto? ¿Por qué? Porque sabe que eres una persona que habla con gracia, que habla con ese sabor, que habla con sazón, que le pone sabor a su palabra, a la palabra que va a decir. Y esa sal verdadera es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque como le dije, hay personas que uno mira y no quiere ni acercarle porque habla pura palabra y a veces lo malo se contagia rápidamente. Uno queriendo ser bueno y hay otra persona que se portan tan así mal, digamos. Se junta con esa persona, mi hermano, y viene al rato, uno ya viene hablando como esa persona, ya viene actuando como esa persona, ya quiere estar en el grupo de esa persona. Cuando el Señor dice que no, nosotros somos la sal, nosotros tenemos que vivir y esa persona tiene que venir a nosotros y querer vivir como nosotros vivimos. Una vida edificada, una vida alegre, una vida gozosa en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Por eso aquí Pablo dice, sea vuestra palabra sazonada con sal para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Y yéndose más lejos, mi hermano, no simplemente porque aquí vemos una persona así o porque escuchamos, sino que ahorita con lo que hay de la tecnología, hasta en las redes sociales, uno no demuestra que es sal, no demuestra que es cristiano, porque anda haciendo cosas que está destruyendo, separando y alejando a la persona que no conoce de Dios. Porque en vez de estar escribiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Está poniendo, es que a veces, ¿para qué ir a la iglesia? Si en la iglesia hay puro hipócrita, que no, que yo soy un cristiano verdadero, pero los otros son falsos porque enseña esto y esto. Hermano, no estamos edificando en nada. Al contrario, el mundo está viendo y dice, si esos son cristianos, entre ellos mismos se están atacando. Es algo triste, mi hermano, pero nosotros hasta en las redes sociales tenemos que mostrar que nosotros somos la sal de la tierra. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y es una realidad, mi hermano, que estamos viviendo en estos tiempos. Vemos cómo en vez
de sanar un corazón herido, donde sea, hablando, testificando, escribiendo en las redes sociales, en vez de sanar un corazón herido, estamos destruyéndolos. Y por causa de eso, por eso muchas personas no quieren venir a los pies de Cristo. Por causa de eso, muchas personas han dicho también que, pues todos somos iguales, todos somos hijos de Dios, creemos en el mismo Dios. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia entre el cristiano y entre otra religión, porque hacen lo mismo. No muestran una verdadera comunión con Dios, una vida genuina con Dios, para que las personas vean y vengan y conozcan la verdadera palabra de Dios. Por eso es la importancia que nosotros seamos sales en esta tierra donde el Señor nos ha puesto, ¿verdad? Dice la palabra en Segunda de Reyes 2, 21, 22. Dice así la palabra. Si usted quiere ir, vamos para que lo lea, porque solo el domingo muchos leemos la palabra del Señor. Vamos. En Segunda de Reyes 2, 21 al 22. Dice así la palabra. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta el día de hoy, conforme la palabra que habló Eliseo. Gloria a Dios, ¿verdad? Como el Señor usó ahí que solamente la sal, puso el varón de Dios que era Eliseo, lo puso adentro de un jarro, y dice que lo echó en el agua y dijo: así ha dicho Jehová. Muchas veces Dios quiere que nosotros salgamos allá afuera, y la sal aquí viene siendo la palabra de Dios. Salgamos allá afuera y digamos: así ha dicho el Señor. Tienes que venirte humillado delante del Señor para que tú seas salvado, porque la palabra dice que tienes que confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor. Pero hay que salir allá afuera, mi hermano, a anunciar eso. Así como hizo Eliseo, lo echó en el agua y dijo, y las aguas fueron sanadas. Hay muchas personas allá afuera que tienen corazón dolido, corazón herido. Hay personas allá que están enfermas espiritualmente, y la sala sigue estando en la iglesia, no quiere salir a hacer el trabajo. Y nosotros como sal tenemos que salir y anunciar la palabra allá afuera. Gracias a Dios por los hermanos que están saliendo los sábados, aunque este sábado creo que no salieron porque se iba a llover, parece, pero yo creo que es algo, mi hermano, que hay que orar por eso, para que el Señor vaya creciendo ese ministerio, y que salgamos a hablarle a la gente, a entregarle tratado y a decirle que Cristo lo ama. Y si la persona se para, mi hermano, créeme que esa es la oportunidad que el Señor le da. Háblale, dile que yo lo amo, dile que yo quiero transformarlo. Dile que yo quiero dar otro propósito en su vida. Tiene que vivir para mí y no para el mundo. Así vamos a anunciar esa palabra del Señor para esa persona que está necesitado. Y dice aquí, y también yo puse un ejemplo en Crónica y que muchos conocemos, por eso lo puse como ejemplo, donde este hombre de Dios llega y le escribe al pueblo, un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que estaba alejado de Dios. Incluso había uno que no se había ni convertido, ni se arrepentido. Y entonces el Señor le escribe en Crónicas 7:14 y le dice: si se humillara mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El mundo necesita saber esto, mi hermano, que nosotros vayamos y le digamos que tiene que humillarse delante de Dios y arrepentirse de su pecado, y eso el Señor va a tomar el control de su vida, y así, mis hermanos, créeme que va a tener una vida que el Señor le agrada. Incluso si son personas casadas, el Señor restaura su matrimonio. Si son personas que están en necesidad y no tienen trabajo, probablemente porque han estado hundidos en las drogas, en el alcohol, el Señor toma a esa persona y lo transforma y le da una vida nueva. Y le da trabajo y ya no vive mendigando en la calle. Y ya, pues bueno, casi ya la segunda parte, donde dice que nosotros somos la luz del mundo. Toma en cuenta que el título es mi responsabilidad como cristiano. Tengo que ser sal, tengo que darle sabor a la vida,
y tengo que predicar la palabra para que el mundo no se siga pudriendo, no se siga metiendo, creciendo la maldad. Tenemos que predicar la palabra. Pero está otro punto donde dice que nosotros somos la luz del mundo, dice la palabra, ahí mismo en Mateo 5:14 dice así: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y este es un ejemplo claro que le puse hace rato, que cuando no había electricidad en mi pueblo se encendía una vela y se ponía lo más alto para que alumbrara la casa. Y dice el Señor que usted es esa luz, usted. Cada uno de nosotros somos esa luz que se prende y se pone en lo más alto para que alumbre a los que están aquí en la casa. Eso quiere decir que cuando nosotros salimos allá a la calle somos luz, mis hermanos, y la gente nos mira. Ellos nos conocen, muchas veces nos conocen por nuestra forma de hablar, nuestra forma de vestir, ellos nos conocen. Así como hicieron con Pedro cuando él quería negar a Jesús. Él decía, yo no conozco al hombre. Y ellos decían, no, es que tú estabas con él. No, no lo conozco. No, es que tú hablas igual como él habla. El mundo nos conoce, mis hermanos, y nosotros tenemos que ser luz para ese mundo. Un mundo lleno de tiniebla, un mundo que lo que busca es placer terrenal. Nosotros tenemos que ser esa luz para que ellos vean cómo nuestra luz brilla, dice la Biblia. Y cuando ellos ven eso, no van a decir, wow, pero tú, wow, que yo quiero ser como tú. La gente no dice eso. Siendo bíblicamente, la gente le dice, gloria a Dios, esa persona cómo es. Yo tengo que acercarme y preguntarle cuál es la clave, por qué vive así. La otra vez un muchacho me estaba preguntando en el trabajo y me dice, oye, estábamos hablando ahí del trabajo y él casi lo miro una hora, nomás solo un día, una hora él llega a entrar a trabajar y yo ahí termino haciendo unas cosas y para la casa. Y él llega y me dice, ¿qué tal el trabajo? Me dice, yo digo, bien, aquí trabajando. Digo, ya sabes que uno tiene familia y tiene que trabajar para mantenerlo. Y dice, oh, pero bueno, dice, ¿cuántos días trabaja? Y me dice, yo solo trabajo 5 días. Le digo, ah, pero bueno, dice, pero tu esposa trabaja, ¿no? Y yo le digo, no, solo yo trabajo, pero con la gracia de Dios nos alcanza para pagar la renta. Y yo me quedé así, para pagar la renta, para la comida, para esto, para esto. Y yo digo, Señor, pero eres tú el que me ha sostenido de ahí, porque yo antes ganaba lo mismo y yo cuando me convertí, ganaba lo mismo. Y créeme que mi mente no era yo capaz ni de buscar un apartamento. Yo vivía en un cuartito con mi esposa y ya había nacido Naomi, un cuartito y pagábamos 700. Y Olivia trabajaba un poco, sí, trabajaba unos días. Solo yo también trabajaba y no nos rendía el dinero. Y ahora veo y digo, Señor, gracias porque solamente tú has hecho esta cosa que has hecho que solamente yo trabaje y mi esposa esté en la casa con los niños y podamos pagar la renta y podamos hacer. Y nos hemos dado cuenta que el Señor nos ha sostenido y no nos ha hecho falta cosas así que digamos, gloria al Señor, ¿no? Entonces el muchacho se queda sorprendido y me dice, pero ¿cómo así tú puedes hacer todo eso si solo tú trabajas? Y yo le digo, bueno, es que yo antes era un borracho y ganaba más hasta porque yo lo sentía más porque era quincenal y ganaba 1,000 y algo porque era quincenal y trabajaba 13 horas diarias por 6 días y ganaba esa cantidad. Es poquito, ¿no? Pero hay personas que ganan más. Pues igual. Pero el punto era, mis hermanos, que ese dinero yo lo malgastaba. Ese dinero, y yo vivía solo. Olivia estaba allá en México, yo vivía solo. Ese dinero no me rendía. Ese dinero, mira, lo tiraba a la basura, digamos, porque lo gastaba en esos lugares. Yo le decía a ese muchacho y que ese dinero, pero ahora, gracias a Dios, no. Ahora tengo una esposa, tengo hijos. Y ahora con la ayuda de Dios, pues bueno, nos mantiene ahí. Con lo poco que yo gane, el Señor nos ha mantenido ahí, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Y es un muchacho que está ahí trabajando y ser sinceramente, no ha llegado el momento todavía, pero como casi lo miro una hora,
no ha llegado el momento todavía, pero yo creo que el Señor me está empujando a que yo le testifique y presentarle la palabra, porque es lo que el Señor quiere. Porque los otros muchachos que están ahí, ellos saben que yo soy cristiano. Ellos me preguntan, ya ¿cuánto vas a la iglesia? O ya fuiste y esto. Ellos saben que yo soy cristiano. Y Dios ha trabajado con ellos también, aunque hay puntos ahí que discusiones a veces también de que otros creen eso, pero bueno, siento un ejemplo siempre para la persona. Siento esa luz que el Señor nos demanda a nosotros hacer. Porque Dios no nos ha hecho luz para que nosotros estemos nomás escondidos. Como dice aquí la palabra, que uno no enciende una luz para ponerlo en un cajón escondido ahí. Es algo ilógico, que no tiene sentido. Uno enciende la luz para que alumbre, ¿verdad? Entonces el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Por tanto que somos la luz del mundo, mis hermanos, salgamos allá afuera y demostremos con nuestros hechos que somos hijos de Dios. Porque la tiniebla y la luz no tienen comunión en sí mismo, dice la palabra. Dice así, procure ustedes que su luz brille delante de la gente para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en los cielos. O sea, ellos glorifiquen a Dios porque nosotros estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y por último, pues bueno, vayan conmigo en Efesios 5:8. Vamos a ir terminando ya la palabra del Señor. Yo creo que con estos 200 sal y luz el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Y que pongamos esto en práctica, porque de nada sirve escuchar la palabra y no ponerlos en práctica, ¿verdad? O ponerlos por obra también, porque dice Santiago, demuéstrame tu fe con tus obras, porque si no haces obra y dice que tienes fe, pues entonces es en vano, ¿verdad? Efesios 5:8. ¿Lo tienen? Dice así la palabra. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Amén. En otro tiempo usted y yo, al menos que haya personas que hayan nacido en un familiar cristiano, ¿verdad? Desde niños han conocido la palabra de Dios, pero solo quiero decirle a aquella persona que ha nacido y ha crecido en esa palabra que lo que hay en el mundo es solo tiniebla, como dice su palabra. Si usted quiere ir a probar el mundo y buscar algo bonito allá, porque se mira más hermoso, más bonito y que allá puede tener fama y puede tener todo, créame que todo eso son tinieblas, como dice la palabra. Porque la luz está en Jesús y solamente en Jesús hay luz. Dice como eso, porque en otro tiempo vosotros erais tinieblas, mas ahora soy hijos de luz. Nosotros somos ahora luz en el Señor, mis hermanos. Y dice que andemos como hijos de luz. ¿Ok? Que andemos como hijos de luz, porque hay personas que no andan como lo que son hijos de luz, pero andan como hijos, más bien demuestran que son hijos del diablo, ¿verdad? Maldicen, critican, haciendo todas las obras que es del diablo. Y el Señor dice, si ustedes son hijos de luz ahora, anden como hijos de luz, hagan las cosas que nuestro Padre Celestial nos ha mandado a hacer. En Juan también nos dice que Dios es luz. Y todo aquel que anda en Dios no tiene que ver nada con la tiniebla. Si uno dice amar a Dios y anda en tiniebla, entonces no ha conocido realmente a Dios. Así que si usted es luz, mi hermano, usted es sal, viva como hijo de Dios y hagamos la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Bueno, y esta es la palabra que el Señor nos trajo este día y esperemos que el Señor nos haya hablado y que lo pongamos por obra. Vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor. Amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta noche, Señor. Mira, Señor, qué importante, Padre amado, es ser sal en este mundo, Señor. Ser luz, Señor, en este mundo, Padre. Y un ejemplo claro mismo podemos ver ahora que cuando no hay luz, Señor, cuando no hay electricidad, esos tipos de cosas, Señor, vemos que hace falta, Señor. Tú nos enseñas, Señor, que hace falta salir fuera, allá afuera, anunciar tu palabra, ser luz, ser sal de esta tierra, Señor. Ser ejemplo para esa persona necesitada, Padre. Porque el mundo se está hundiendo en pecados, en delitos, en la maldad está creciendo, Dios. Y tú nos dices, Señor, que salgamos y que podamos, Señor, tirar esa sal y que esa, Señor, y que esa persona escuche tu palabra y puedan, Señor, detener, Señor, esa maldad que está creciendo allá en el mundo, Señor.
Gracias, Padre, te damos, Señor. Te glorificamos porque sabemos, Señor, que tú estás con nosotros siempre y nos guardas siempre, siempre, Señor, en lo que hacemos, Señor, mientras estamos bajo de tu voluntad, mientras hacemos lo que a ti te agrada, Padre amado, Señor. Gracias, Padre, te doy por esta palabra. Todo esto, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pastor con nosotros.